Buenas noches, queridos hermanos. Estamos reunidos nuevamente alrededor de la palabra de Dios para estudiarla, meditarla, dejar que Dios nos hable. Eh, Dios siempre tiene que hablarnos, necesita corregirnos, enseñarnos, guiarnos. La palabra de Dios puede ser la lámpara en nuestro camino, depende de lo que tú decidas. El Señor siempre está dispuesto, Él ofrece, no obliga. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero escuchar su voz todos los días porque entiendo, he comprendido y lo he experimentado que la palabra de Dios tiene poder para poder seguir transformándome. Lo necesitamos. Así que vamos a aportar nuestro granito de arena a ese propósito de Dios y ese esfuerzo. Felicidades a los que cada día vencéis los impedimentos de decir voy a reunirme con los hermanos de todo el mundo, voy a escuchar la palabra. Felicidades porque no siempre es fácil. Hay muchas distracciones, hay una gran oferta de este mundo para acaparar nuestro tiempo. Siempre vas a encontrar un motivo para decir no puedo hoy escuchar un estudio, no puedo conectarme, no tengo tiempo para orar. Siempre, siempre, siempre va a haber impedimentos. Y mucho más así cuando te propones hacer estas cosas, porque esto es una batalla espiritual. Detrás hay un enemigo astuto y poderoso y siempre va a tratar de impedir que te acerques a Dios para hacer su voluntad. Vamos a hacer una oración, volvemos al libro de Apocalipsis y vamos a ver lo que Dios nos quiere decir hoy. Acompáñame y oramos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad en la que ahora tenemos de reunirnos en tu nombre, de abrir tu palabra y escuchar tu voz, pero no queremos hacerlo de cualquier manera, queremos hacerlo bajo tu dirección. La Biblia se puede leer de muchas formas y nosotros queremos que sea a tu manera, como tú has establecido. En primer lugar, ya es una victoria que hayamos escogido este tiempo para abrir la palabra, reunirnos hermanos de todo el mundo, sintiéndonos parte de ese cuerpo que es la Iglesia, y juntos, apoyándonos en oración y presencialmente en comunión, venir a escuchar tu voz. Y la otra victoria que nos queda es eso, es el esfuerzo de que esa palabra, de apropiarnos de ella, de hacerla nuestra, de ponerla por obra. Y para eso necesitamos, Señor, lo que tú nos puedes dar, tu fuerza, los ánimos, la perseverancia. Necesitamos tu sabiduría. Así que ayúdanos, Señor, guíanos en este estudio, ayúdanos a entender todo este mensaje del libro de Apocalipsis para nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos y muchas gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Qué bueno que nos podamos encontrar otra vez para estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos a ver el último versículo del mensaje de la iglesia de Éfeso, que tiene cosas ahí importantes. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso ya es un mensaje. Al que venciere, ese es otro mensaje. Y le daré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahí hay más enseñanza. Yo creo que vamos a terminar el versículo hoy, porque más adelante en el mensaje de otras iglesias va a volver a hablar de por lo menos del que tiene oído oiga y el que venciere. Solo que sí que las promesas van a ser distintas. Pero el concepto, el que tiene oído y el que venciere, ahí se repite, así que podremos ampliar un poquito más la enseñanza sobre esto. Pero bueno, vamos a ver a dónde el Espíritu Santo nos guía, porque te aseguro que muchas veces yo hice mi plan y tengo mis notas y después ni las sigo, porque de alguna forma el Señor toma el control y me lleva por aquí, por allá, y surgen cosas que ni había pensado que íbamos a tener que hablar, pero el Señor es el que manda, ¿verdad? En el chat en directo, Juan Vázquez ha escrito: buenas noches, mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Bienvenido, Juan, un abrazo. A Silvia también le mandamos otro abrazo, y a Rodrigo también un abrazo para los tres. Espero que el culto por Cambrils hoy haya ido estupendo, de mucha bendición. Juan Bermudo dice: hola de nuevo, Víctor, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá esté en tu corazón y también en el de todos los demás hermanitos. Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos.
Y Beatriz dice, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Isabel Silvas está ahí, buenas noches, bendiciones. No sé si las amigas de Isabel están por ahí, la Gertrudis, bueno, no, que me invento los nombres. Me los invento así como bromeando. Sé que alguien se llama Nancy, pero es que se me olvidan. Realmente soy muy malo para los nombres. Y entonces pues yo hago broma, como que les pongo otros nombres, pero en realidad es que se me olvidan. Para memorizar un nombre, no sé qué me pasa con eso de los nombres, porque yo memorizo los textos de la Biblia y todo. Pero los nombres me cuesta que se me queden. Le tengo que poner más la cara a cada personaje, ¿no? Pero bueno, después de que me lo dicen ya unas pocas de veces, ya me acuerdo después. Gonzalo dice, bona nit. Víctor, el Señor bendiga su iglesia. Bueno, mira, Gonzalo hoy hablando catalán y todo. Bona nit, Gonzalo. Dios te bendiga. Hace mucho que no nos visitáis. A ver cuándo aparecéis un día por la iglesia. Un abrazo para la esposa y los hijos. Bien, vámonos a Apocalipsis, versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos terminando el mensaje de la iglesia de Éfeso. Cristo tiene un mensaje para la iglesia. Es su iglesia, es su cuerpo, son sus hijos, son sus amigos. Él dijo, ya no os llamaré más siervos, os he llamado amigos. Que el rey del universo diga, quiero que tú seas mi amigo, ¿cómo vas a rechazar eso? A ver, escúchame. O sea, ¿te gustaría ser amigo de una superestrella del deporte, del cantante favorito que tú tienes, del actor de Hollywood, ese que para ti es una superestrella? Si te dijese alguno de estos personajes, oye, imagínate que un día te encuentras un mensaje en tus redes sociales que te escribe y te dice, oye, quiero ser tu amigo. ¿Tú qué dices? Ah, ¿no me interesa? Bueno, pues este no es un personaje de este mundo. Jesucristo es el autor del mundo, es el creador de todas las cosas. Ahora imagínate que el rey del universo, el rey de reyes, el todopoderoso, el Dios absoluto, dice, yo quiero ser tu amigo. ¿Tú qué le dices? ¿Realmente dices no me interesa? Bueno, si alguien dice eso, no voy a decir lo que pienso, pero me parece que es rechazar, es la actitud más absurda que alguien pueda tener, rechazar a aquel que te puede dar la vida, aquel que tiene más influencia, aquel que puede llevarte a la victoria absoluta y a la eternidad juntamente con Dios. Entonces, Jesucristo tiene un mensaje para nosotros, para toda la humanidad, para todos los hombres, pero para su iglesia tiene mensajes especiales. Y el que hemos visto es ese mensaje especial. El Señor conoce todo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, conozco que no puedes soportar a los males, conozco que has sufrido, conozco todo eso. Pero el Señor no se conforma con que algunas cosas las hagas bien. Él quiere que todo en tu vida esté bien. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor es la base de todo. Todo lo que hagas en esta vida, en este mundo, tiene que estar motivado por amor. Si no, después todo es egoísmo, todo es vanagloria, todo son cosas vacías. El amor es lo que marca la diferencia, pero el amor en el mundo es imperfecto. El amor que viene de Dios y que como creyentes podemos experimentar es perfecto. Y no todos lo entienden. Aún dentro de la iglesia hay muchos prejuicios todavía en cuanto al amor. Y mira que lo hemos estudiado. Y mira que el Señor nos ha hablado con claridad, pero sigue habiendo prejuicios contra el amor. No todo el mundo está preparado para amar en la dimensión que Dios espera y no todo el mundo entiende ese tipo de amor, pero ahí vamos adelante en este sentido. Acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete, haz las obras primeras, porque si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Tienes algo bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Si no lo escuchaste, escucha el último estudio, que eso es lo que estuvimos explicando. ¿Quiénes son los nicolaitas? Bueno, pues ahí lo explicamos. Y ahora pues nos vamos a este versículo 7. Lo primero que dice, que es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. De los que estáis escuchándome, ¿quiénes tienen oído? A ver, que levanten la mano. Seguro que alguno ha hecho así, ha levantado la mano, como si lo estuviera viendo yo, ¿no? No sé si alguno, igual me lo imaginé yo. ¿Tenéis oído? Sí.
Así que mira, Juan ha levantado la mano. ¿Ves cómo yo ya voy conociendo? Eh, si tenéis oído, evidentemente sois una persona, todas las personas tienen oído. Todo hombre tiene oído. ¿Por qué dice aquí el que tiene oído? Oiga, todos tienen oído. Vale, hay excepciones de problemas de sordera y que uno diga yo oído no tengo, nací sordo, he perdido el oído durante la vida y tal. Bueno, sí, no, pero aquí está hablando generalizando y generalizando todos tienen oído. ¿A qué se refiere? Bueno, la segunda parte nos lo aclara. Oiga lo que el Espíritu dice. Ah, está hablando del mensaje espiritual, palabras espirituales, cosas que no se oyen con este oído. Se refiere al oído espiritual. Ah, eso es distinto. Porque no todo ser humano escucha las cosas del Espíritu. José Luis dice, estoy escuchando y tomando notas. Genial, José Luis. Eso es lo mejor. No todos pueden oír lo que Dios nos dice. Este es un mensaje importante, porque aún uno que dice, yo soy cristiano, está escuchando como ahora un estudio bíblico y a lo mejor no está entendiendo. Esta mañana Dios nos ha hablado a través de una predicación. Hoy prediqué yo. El domingo pasado Dios nos habló a través de una predicación que dio Rosario. Cuando tú estás escuchando predicar la palabra, enseñar la palabra, cuando tú la lees por ti mismo, ambas cosas son necesarias, que tú leas la palabra por tu cuenta, pero también que la escuches explicada, porque para eso dice en Efesios que Cristo nombró entre otros ministerios el de pastor y maestro, para que expliquen la palabra a la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Entonces las dos cosas son necesarias, pero tanto cuando tú lees como cuando escuchas la palabra, la pregunta es, ¿qué estás escuchando? ¿Con qué oído escuchas? ¿Con tu oído físico de tu cuerpo o tienes oído espiritual? Dice en otro versículo aquí en el Nuevo Testamento, que no recuerdo la cita, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Diría que está en Hebreos, pero no me acuerdo bien. Si oyereis, o en Santiago, no sé, ahora no me acuerdo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y quiero que te des cuenta que siempre se habla de forma condicionada. El que tiene oído, dando por sentado que no todos tienen oído espiritual. Si alguno oye su voz, da por sentado que no todos oyen su voz. Si alguno oye su voz, no endurezca el corazón. Un poquito más adelante, capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Cristo dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, dicho de otra forma, el mensaje que Dios nos da cada día, lo que Dios nos quiere decir, no siempre llega a todas las personas. Evidentemente estamos hablando de los que están escuchando, porque los que no escuchan ya no están descartados de esta idea. Hay algunos que no oyen, pero aquí se está matizando la diferencia entre el oído físico, el oído como uno de tus sentidos, y el oído espiritual. Dios nos habla. ¿Escuchas su voz? Alguno dirá, no, yo nunca he escuchado la voz de Dios. No nos estamos refiriendo a que de pronto tú estás ahí a donde estés ahora, ¿no? Y de pronto tú estás ahí y oyes, Juan, José Luis, Gonzalo, soy Dios, y ¡ay! Te quedas ahí. No me estaba refiriendo a eso. Dios ha hablado de forma audible en algún momento a los profetas. Dios habló con Moisés cara a cara, dice la Escritura. Dios habló de esta forma a algunos personajes, pero todo eso estaba condicionado a las circunstancias, porque aún no estaba escrita su palabra, se estaba escribiendo, y entonces el proceso de escribir la palabra implicaba que Dios a veces hablaba así con sus profetas, que después estos escribían en papel el mensaje que Dios nos estaba dando. Hebreos, mira, ves, Gonzalo lo ha dicho, ves como yo iba bien encaminado, digo, creo que a veces se me van las citas, y creo que está en Hebreos, pues sí. Gracias, Gonzalo, por confirmarnos. Pero no es el caso de este tiempo. Normalmente, que puede pasar, sí, pero no sería lo normal. Ahora Dios nos está hablando a través de su palabra. La palabra de Dios quedó completa y ahora Dios ha decidido que el método por el que nos habla es a través de su palabra. Dios habla
a través de la Escritura. Como he dicho, de forma personal cuando tú la lees y de forma predicada o enseñada cuando un pastor o un maestro la predica y la enseña. Entonces la cuestión es cómo recibes la palabra, cómo la oyes, con tus oídos físicos o con los oídos espirituales. Esa es la diferencia, esa es la cuestión. En este último versículo, Dios da una gran recompensa, una promesa. Él hace una promesa de recompensa. Aparece el árbol de la vida ahí. Le daré a comer del árbol de la vida. Hay una condición, dos condiciones. Tener oído espiritual para saber lo que Dios te está diciendo y vencer al que venciere. Y entonces si tienes ese oído y vences, podrás comer del árbol de la vida. Fíjate, qué promesa. Fíjate qué increíble lo que Dios nos ofrece. No todos oyen, no todos vencen. ¿Qué representaría aquí vencer? ¿Qué quiere decir vencer? ¿Vencer a qué? ¿En una guerra ahí espiritual con el diablo? ¿Cara a cara? No. Siempre te voy a recordar una cosa. Somos estudiantes de la Biblia y nos ceñimos a las reglas de interpretación hermenéutica bíblica, por ejemplo, ¿no? Reglas gramaticales, por ejemplo. Un texto verlo en su contexto, por ejemplo. Entonces, esto está dentro del contexto de todo lo que se ha dicho anteriormente. ¿De qué ha estado hablando Cristo a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete, vuélvete a tu primer amor, vuelve a las obras primeras que hacías. O sea, te has enfriado, te has relajado, no permitas que eso siga así. Vuelve a avivar el fuego de mi amor en tu vida. Entonces, si tú consigues eso, si tú vuelves al primer amor, si te arrepientes y vuelves al primer amor y comienzas a hacer esas obras primeras que estaban motivadas y potenciadas por ese amor, entonces estás venciendo. Entonces por eso dice, primero tienes que tener ese oído para entender lo que Dios te dice. ¿Qué capacidad de interpretar tienes la Escritura? ¿La interpretas a tu manera, según te conviene, o estás escuchando realmente lo que Dios te quiere decir para ti? Esa siempre será la gran diferencia entre unos y otros que profesan ser cristianos. La gran diferencia siempre será aquellos que están dispuestos a escuchar lo que Cristo me tenga que decir, me guste o no, y aquellos que escuchan lo que les interesa y acomodan la fe a su conveniencia. Esta segunda postura es muy popular y son muchos las que la siguen, porque es una gran tentación para todos. Acomodar el mensaje de Dios a mi conveniencia es una salida muy utilizada por muchos que se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad carnal nos dejamos llevar por eso. Ser un verdadero creyente, fiel y consagrado a Dios, es un desafío grandísimo. No todos son capaces de llegar a eso, y ese es nuestro objetivo, esa es nuestra lucha. Por eso dice, al que venciere, porque no todos vencen. El que tiene oído, porque no todos tienen oído. Solo algunos están dispuestos. Aquí vencer sería retener el primer amor, y por lo tanto volver a hacer las obras de ese primer amor en la vida de cada uno. ¿Me sigues a un versículo un momentito solo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21? Para ilustrar un poquito más lo que estamos diciendo. Romanos 12, 21. En la conclusión ya casi final, está en la recta final de la epístola a los Romanos. En Romanos la estudiemos, esta carta del versículo 1 al último, todo lo estudiamos minuciosamente. El Señor nos habló mucho. Y en esta recta final hay mucha instrucción, mucha parte práctica. En la primera parte de Romanos hay mucha doctrina, mucha enseñanza, y ahora hay mucha práctica. Aquí está ya diciéndonos directamente cosas que tenemos que hacer.
gozaos con los que se gozan, bendecid a los que os persiguen, no paguéis a nadie mal por mal, no te vengues a ti mismo, porque mía es la venganza, dice el Señor, no seas un perezoso, etcétera, etcétera. Y en medio de todas estas instrucciones, al final del capítulo 12 dice, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vaya interesante, ¿no? Esta declaración. Es una frase corta, un versículo cortito, pero que nos puede llegar a hacer pensar mucho. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta forma de pensar, si entra a formar parte de tu vida, entonces vas a tener una actitud de victoria constantemente. ¿Te gusta ser un vencedor? ¿Salir siempre victorioso? Esto está en un contexto, recuerda lo que hemos dicho, todo está en un contexto. ¿Cuál es el contexto de esto? Lo que antes os decía, no os vengáis vosotros mismos, sino dejad el lugar para la ira de Dios, porque escrita está mía es la venganza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tus enemigos, gente que te odia, gente que va contra ti, que quiere hacerte daño de alguna manera, no solamente buscan perjudicarte en esas acciones que te puedan dañar, sino también esperan que con su provocación tú reacciones de una forma inapropiada, porque así te están venciendo. Aquí, no seas vencido de lo malo, ¿a qué se refiere? A eso, a que no cedas al chantaje, a que no te dejes intimidar, a que no respondas a la provocación. Tú tienes que tener el control de tu vida, tienes que tener dominio propio, tienes que tener la capacidad de soportar los ataques del diablo que son tan sutiles. Porque el que no tiene a Cristo no tiene el fruto del Espíritu, y uno de los frutos del Espíritu es dominio propio, templanza. O sea, es tener la capacidad de soportar las provocaciones, los ataques. La naturaleza humana siempre va a responder. Si a ti te miran mal y te insultan y te dicen, tú respondes con lo mismo. El carácter, en el caso de los hombres, por ejemplo, ¿no? El carácter del macho latino, del hombre que dice, es que la sangre en mis venas no me permite que me amenacen, que me ataquen, que no sé qué. El ser humano responde así, las mujeres también, lo que pasa que esa idea del carácter del macho, así, del hombre, que es como algo muy, muy típico de según qué culturas y pueblos, pero tú no te puedes dejar llevar por los impulsos. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. No es más hombre el que responde a la amenaza, el que responde con violencia a la violencia, no es más hombre. No demuestra ser más hombre, al contrario. Aquel que tiene la templanza, que sabe manejar la situación, aquel que baja el listón, aquel que hace un esfuerzo por contenerse y responde, como dice aquí, al mal le responde con bien. Si no vence, con bien el mal. Entonces tú tienes la victoria. Por ejemplo, en una ocasión iba conduciendo mi coche y estaba lloviendo. Llovía mucho. Y iba por aquí, por las calles de mi pueblo, de mi ciudad. Y entonces pues iba por aquí donde vivo hay calles muy estrechas y yo iba muy despacito, iba con mi coche despacio y iba pasando por al lado de un hombre que iba caminando por la acera, iba con su paraguas, ¿no? Entonces yo iba despacito, pero al llegar justo a la altura de él, parece ser, porque noté como la rueda del coche hizo ¡plum!, pilló un bache que había. Y claro, ese bache estaba lleno de agua por la lluvia. Entonces, pero yo era súper despacio, iba despacito, despacito, y en ese momento yo noté que la rueda hacía así, y claro, ¿qué pasó? Que la rueda al hundirse en el hueco, el agua salpicó y le mojó los pies a este hombre que iba por ahí.
Bueno, yo lo que escuché así en la ventanilla fue todos los insultos que le salieron a ese hombre. Se acordó de toda mi familia y dijo todo lo que tenía que decir, ¿no? Entonces, pues, como iba tan despacio, pues casi que estaba ahí a su lado al paso que él iba. Así que me paré un poco, bajé la ventanilla y él ya estaba ahí todo preparado, pues, para seguir en la batalla hasta donde eso llegase, ¿no? Pero ¿qué hice yo? Me olvidé de todos los insultos que había escuchado y le dije, le pedí disculpas. Le dije, oye, perdóname, discúlpame, entiendo que estés enfadado porque si a mí me mojan los pies, me mosquea. Pero creo que tampoco tengo tanta culpa. Creo que más es la culpa del ayuntamiento que tiene estos agujeros en la calle. Porque si te has dado cuenta, yo iba súper despacio. Y ha sido por ese accidente que la rueda se ha metido ahí un agujero. Yo ni he visto que había un agujero ahí y te ha salpicado. ¿Cuál fue su reacción? Cambió su cara. Estaba así como encendido. Y cuando le hablé así, su cara cambió totalmente. Y se disculpó. Ay, sí, perdóname, Sis. Claro, tú no tienes la culpa, me dijo. Perdóname porque me salieron palabras que no tenía que haber dicho porque tú no tienes la culpa de eso. Pero es que me supo mal y yo le dije, sí, sí, no te preocupes, lo entiendo, no te preocupes. Entiendo por qué reaccionaste así. Me sonrió y, bueno, tranquilo, no pasa nada y tal, y ya está. Ahora imagínate que yo reacciono de otra forma. Escucho los insultos, bajo la ventanilla y yo le grito más a él. Y me acuerdo de su familia y no sé qué, pues al final igual me tengo que bajar del coche y nos quedamos ahí peleándonos. ¿Entiendes? ¿Qué sucedió ahí? Con el bien vencía el mal. La provocación siempre va a estar en tu vida. No todas las circunstancias son así, ¿eh? Y no siempre puedes evitar. Hay gente que, aunque tú te disculpes como hizo, van a seguir agresivos. ¿Por qué? Porque están llenos de tanta rabia. En este mundo hay tanta maldad, hay tanta basura dentro de la gente, que todo el mundo está esperando una chispita para explotar. Pero en muchos casos, hablar bien te va a evitar problemas. No te olvides de eso. En este contexto de Romanos 12:21 está hablando así, de los enemigos, de los que te quieren mal. Vénceles con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La victoria está a tu alcance, está en tu mano. La victoria la puedes conseguir. Depende a veces de tu actitud. Porque, como te he dicho, aunque la otra persona reaccione mal y aunque tú le estés hablando bien, el otro siga en las suyas y tal, en cualquier caso tú has vencido. ¿Por qué? Porque si el otro no está dispuesto a ceder y tus buenas palabras y tu buena actitud, incluso fíjate lo que dice, ¿eh? O sea, si esa persona que va contra ti tiene hambre, dale de comer. Bueno, eso no lo hacen todos. ¿Cómo? Que mi enemigo, aquel que me quiere lo peor para mí, aquel que está siempre actuando contra mí, el que me provoca tantas veces y lo veo en una necesidad, me alegro. Y pienso, te está muy bien pasar por eso, a ver si aprendes la lección y... No, ¿te puedes imaginar el efecto que puede tener eso? Que aquel que te odia, que quiere lo malo, que no sé qué, está en un problema y de pronto vas tú y lo ayudas. Eso es la predicación del Evangelio. Porque si tú le quieres predicar a ese, tus palabras, es tu enemigo. Así que lo que tú le digas no va a tener ningún efecto. Pero si tú vas y demuestras lo que es el Evangelio con tus acciones, que eso es el Evangelio, que siendo pecadores y no mereciéndonos nada, aunque no lo merecíamos, siendo enemigos de Dios, estando en rebeldía con Dios, Él vino y nos dio lo más valioso que tenía, su Hijo Jesucristo. Esa es la predicación del Evangelio. Entonces, si tú actúas así, vas a predicar un Evangelio poderoso. Vas a dar una lección tremenda. Recuerda, primero, el que tiene oído, esto califica a todos. Todos pueden escuchar, pero no todos escuchan. Con el oído todos escuchan, pero con el oído espiritual no todos están escuchando. Cada una de estas 7 cartas, a cada una, se aplica a todas las iglesias, a cada una termina diciéndole igual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
O sea, estas cartas están escritas para que tú las oigas, todas ellas. Y no simplemente la teórica, la información, no, 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 lo que el Espíritu te dice a ti, lo que Él quiere decirte de forma particular y para la iglesia. No fueron 7 libros, fue un solo libro donde aparecen estos 7 mensajes, estas 7 cartas. Las iglesias de toda la historia y de toda la tierra están, bueno, extendidas por todo el panorama mundial y por todas las épocas, con formas distintas, con manifestaciones diferentes. Algunos han hecho de la iglesia pura religión de hombres, de supersticiones, de prácticas religiosas. Ahí se cae en los errores de que el que se cree muy religioso condena a los otros fácilmente. En el nombre de Dios y de la religión se han cometido barbaridades, atrocidades. Pero eso no es de Dios, eso es de los hombres. La religión se ha convertido en una herramienta de los hombres para adquirir poder en su vanagloria, en su orgullo, en su soberbia, para sacarle el dinero y aprovecharse de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. La promesa de una recompensa al que venciere. Jesús hace esta promesa a aquel que venza. Aquel que tenga la capacidad de conseguir una victoria. ¿Por qué dice al que venza? Porque esto es una batalla espiritual. Ahora todos estáis escuchando este mensaje y el Señor te está diciendo, arrepiéntete. Esta mañana en la predicación el Señor nos llevó al Evangelio, a la esencia del Evangelio. Y ahí se estuvo hablando para todos, creyentes y no creyentes. Y cada uno recibió el mensaje como él quiso. El mensaje era uno y parece que iba para todos en general. Unos salieron pensando, habían escuchado la voz de Dios. Otros pudieron salir pensando, hoy no me gustó esta palabra. Cada uno es libre. Pero Dios nos habló y nos retó. A unos les dijo, arrepiéntete, cree en mí, recibe la salvación, confiesa tus pecados. Y ahí, aunque esa persona ni siquiera se dé cuenta, ahí hay ahora una tremenda batalla. Qué pena que algunos no se dan cuenta de eso. Porque todos los pensamientos, los dilemas que están, es una batalla. ¿Por qué? Porque algunos están ahí pensando, ahora me voy a intentar poner en la carne de alguien que está ahí, porque yo un día también tuve que pasar por eso. Yo antes de mis 15 años creía mis historias, yo tenía mucha inquietud, aunque era joven, y yo estuve escuchando tiempo a los testigos de Jehová. Y yo venía de una familia católica romana, o sea que sabía todo el tema. Me bautizaron en una iglesia católica, hice la comunión en una iglesia católica, me aprendí los rezos de memoria. Yo en mi inquietud leía muchas cosas de religiones, muchos escritos budistas, me llegué a plantear la reencarnación, que es una parte de la esencia de la enseñanza budista. Leí libros de Buda, leí el libro de los muertos tibetano, me metí en estas filosofías, me metí en muchos temas esotéricos, temas de revistas de ciencias ocultas. Yo busqué. Entonces cuando a mí me predicaron el Evangelio, ahí tuve mi lucha. Como hoy quizá la tuviste tú cuando escuchaste el Evangelio y la sigues teniendo. Pero quizás no eres consciente de esa lucha, pero es espiritual. ¿La lucha en qué consiste? Algo dentro de ti te dice, oye, lo que se ha dicho, lo que dice la Biblia, quizás debería tenerlo en cuenta y por lo menos considerarlo. No tengo por qué ahora decir sí o no, pero tampoco tendría que olvidarlo, porque hay un mensaje ahí, hay una coherencia en lo que se ha dicho, hay principios que parecen muy razonables y tal, pero otra parte de ti te está diciendo, sí, no, pero si todas las religiones son iguales, si eso es una opinión más entre muchas, entonces una parte de ti te vuelve a decir, pero ¿y si realmente la Biblia tiene razón? Y estoy rechazando la única oportunidad que hay para que yo obtenga vida eterna. Eso es muy grave.
Y de pronto otra vez dentro de ti te dice otra vez algo en tu conciencia. Sí, pero no te vas a hacer cristiano evangélico si tu familia ha sido siempre católica. Ahora, ¿cómo le dirías tú a tu familia? Oye, ahora soy cristiano evangélico. No, hombre, qué vergüenza. Y se te iban a enfadar contigo. Y de pronto otra vez tu mente empieza a decirte, sí, pero yo sé que dentro de la religión hay mucha falsedad. Porque yo lo he visto. He visto a este sacerdote y he visto a la religión católica apostólica romana quemaba en la hoguera gente que quería leer la Biblia. Ayer en la historia de la iglesia estábamos viendo a eso. Entonces, a lo mejor me tendría que desmarcar un poco más de la religión y empezar a considerar bien al Dios de la Biblia y al mensaje de amor de Jesucristo. Y otra vez en tu cabeza vuelve el pensamiento. No, hombre, pero no te vas a liar ahora con todo eso, es complicarte la vida y no sé qué. Me estoy explicando, la lucha está ahí. Y la recompensa solo la van a obtener los que venzan esa lucha. Muchos van a ser derrotados, muchos. ¿Por qué? Porque el hombre es libre y va a tomar sus decisiones. Y algunos, una gran mayoría, van a decidir escuchar a su propia carne. Van a decidir escuchar el camino fácil. El camino fácil es no te compliques y métete ahí. A veces a veces os cuento anécdotas, experiencias mías, porque eso nos ayuda a comprender, ¿no? Una vez os conté una experiencia que tuve con un hombre al que tuve la ocasión de predicarle el Evangelio, pero de una forma muy curiosa. Por eso cuento esta anécdota a veces, porque yo puedo hablar con conocidos, clientes, personas en los que me encuentro en un viaje, en un tren, etcétera. Pero este caso fue muy especial porque y me dio la idea, digo, mira cuántas veces nos llaman gente por teléfono para venderte un nuevo contrato de teléfono, aprovecha para predicarles el Evangelio. Dices, qué pesados estos que me están, pues ponte tú pesado. Pero en este caso tú tienes un argumento y les puedes bendecir, ¿no? Pues una vez una persona, un hombre, me llamó. Contesté, no sabía quién era, y se presenta, me llamo tal, y soy un corredor de bolsa. Me sorprendió. ¿Un corredor de bolsa? Sí, te escucho. ¿Qué quieres? Pues mira, yo estoy ofreciendo mis servicios. Yo soy corredor de bolsa experimentado. Yo puedo darte mis acreditaciones. Yo llevo muchos años en el mundo de la bolsa. Entonces pues tengo una gran experiencia en saber dónde se tiene que invertir, cómo puedes emplear tu dinero para sacar una alta rentabilidad y ganar un dinero extra sin tener que trabajar ni hacer nada. ¿A ti no te gustaría, me dice, ganar dinero sin tener que hacer nada? Y yo le dije, no es mi preocupación. Digo, la verdad es que no me interesa mucho. Y este se sorprendió, me respondió así, ya exagerando. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Quién puede decir que no quiere ganar dinero fácilmente? Y yo le dije, yo. ¿Y eso cómo puede ser? Y entonces yo le expliqué. Digo, mira, yo soy cristiano, de hecho soy pastor evangélico. Y sabes, mi concepto de la riqueza es un poco diferente quizás al que tú tienes. Porque yo me considero rico, pero no estoy hablando de dinero ni de cosas de este mundo. Me considero rico en cosas que no se pueden comprar con dinero. Y entonces yo le hablé del amor de Dios, de mi paz con Dios, le empecé a hablar de Jesús. Y claro, este me iba respondiendo y me iba hablando y no sé qué. Pero me escuchó, ¿sabes por qué? Porque el que te llama para venderte algo tiene que escuchar lo que tú le vas a decir. Así que fíjate qué gran oportunidad tienes. El próximo día que alguien te llame de la compañía de teléfonos, del seguro, de no sé qué, aprovecha y le predicas tú a él. Algunos te van a colgar. Fíjate qué curioso, ¿no? Van a invertir los papeles, porque a ellos les cuelgan casi todos. Pero si tú le empiezas a no a vender algo, sino a ofrecerles gratuitamente la oferta de Dios de salvación, pues se van a dar una sorpresa, eso no se lo van a esperar. Entonces, en este caso fue muy curioso porque este hombre me escuchó, me preguntó, le hablé, le argumenté y estuvimos un buen rato hablando. Al final, claro, él siguió con lo suyo e intentó venderme, ¿no? Si tú inviertes, si tú me dejas que yo maneje tu dinero, si tú me dejas 2.000 euros, yo en tu nombre invierto ese dinero, todo legal, lo hacemos todo legal y tal, y no sé qué, esto no es una estafa y tal, yo te doy mis credenciales, documentación, tal y cual,
Y entonces yo te garantizo, porque yo voy a coger tu dinero, lo voy a invertir en acciones de bolsa, donde yo sé, seguro, que eso te va a producir dinero. No te puedo asegurar si te producirá en un mes 100, 200, 500 euros o doblarás. De 2.000 tendrás 4.000. Yo no te puedo asegurar la cantidad que ganarás, pero te voy a asegurar que ganarás. Y es ganancia segura porque yo quiero ganar también. Porque yo lo que voy a hacer es llevarme un pequeño porcentaje de tus ganancias. Bueno, yo pensé, bueno, este tipo es inteligente. Si es alguien que no tiene muchos recursos, porque si no me imagino que ya invertiría su dinero. Pero si quiere ganar más, porque esa es la ambición de algunos, necesito más dinero y como no lo tengo, tengo que ver de dónde saco ese dinero. Inversores. Si convenzo a 10 que cada uno me dé 2.000 euros, a ellos les voy a dar muchas ganancias, pero yo me voy a llevar ganancias y al final sin hacer nada, solo sentado desde tu sillón, en internet, invierte en la bolsa. Dice, poco riesgo, no arriesgo en compañías dudosas, etcétera. Me lo presentó muy bien. Pero yo le dije, ni tengo 2.000 euros. ¿Cómo te los voy a dejar? Me dijo, pídele un préstamo al banco, las ganancias serán superiores a los intereses que... No, le dije, no, hombre, no, yo no me voy a complicar la vida con eso. Me insistió porque son buenos vendedores. Total, que al final pues nos despedimos. Bueno, pues chao, tal. Yo le dije, piensa en todo lo que te he dicho, ¿eh? Curiosamente, en las siguientes semanas, meses, me llamó muchas más veces. Pero él sabía que no me iba a vender. Siempre me decía, ¿te has pensado lo de invertir en la bolsa? Y yo siempre le decía, sí, pero ya no me interesa. Y él sabía, al final sabía que no iba a sacar nada de mí en tema de dinero. Pero yo creo que tenía muchas inquietudes espirituales porque me llamaba y como yo siempre le hablaba de Dios, él siempre me hacía preguntas, insistía y se lo estaba pensando. Una vez, como yo vi que estábamos llegando a un punto sin salida, un callejón sin salida, él estaba ahí con muchas inquietudes, pero estaba en su punto, estaba en la batalla, pero parece que no iba a vencer. Entonces yo un día le dije, digo, mira, hemos hablado ya mucho, me has llamado varias veces y hemos hablado mucho, pero tienes que dar un paso adelante, le dije. Digo, plantéate bien esto, mira, tú siempre tienes la duda si lo que yo te explico, que es lo que dice la Biblia, será verdad o será mentira. Digo, plantéate esto. Si todo lo que yo te digo que dice la Biblia es cierto, quiere decir entonces que Dios es real, que Dios te ama, que el pecado es verdadero y por lo tanto tú has pecado, estás condenado para siempre, y que lo que Dios te ofrece, la salvación, un regalo gratuito, está a tu alcance. ¿De acuerdo? Y ahora vamos, aunque tú tengas tus dudas, pero ahora suponte que dices, vale, acepto de que eso sea verdad. Muy bien, si tú lo aceptas, tienes vida eterna. Pero escúchame, si eso es verdad y lo rechazas, sabes que te condenarás para toda una eternidad. ¿De qué te habrá servido ganar mucho en la bolsa? ¿De qué te habrá servido todas las riquezas que consigas en este mundo? Si te pierdes para siempre, así dijo Jesús. Pero por el contrario, vamos a ponernos en el otro extremo. Ahora vamos a imaginar que tú tienes razón. Y resulta que la Biblia está equivocada y que todo eso es mentira. Ahora yo te pregunto, ¿qué habrás perdido por creer en el Evangelio de Jesús? No habrás perdido nada, porque simplemente habrás adquirido en tu vida valores, principios, que te van a reportar una mejor vida. Yo desde que creo, siento una mayor paz, tengo un gozo y una alegría que no tenía y me siento muy seguro en mi vida en todos estos aspectos y siento un amor y una emoción y principios y tal y le expliqué de todo esto. Pero recuerda esto, ¿eh? Si tú tienes razón y la Biblia es mentira, no pasa nada, tú y yo nos morimos y estaremos en las mismas condiciones. Pero plantéate lo otro. Si la Biblia tiene razón y tú lo rechazas, te condenas para siempre. Hubo un silencio en el teléfono. Yo me quedé ahí escuchando. Por un momento pensé, este me colgó hace rato y estoy hablando solo. Pero esperé. Y entonces oí su voz. Vaya, Víctor, me has dejado pensando. Voy a tener que pensar en eso, me dijo. Yo le dije, estás en una batalla. Ojalá venzas. Nos despedimos, colgó el teléfono. Otras veces tardaba una semana en llamarme, 15 días.
en esta ocasión me llamó al día siguiente. No llegó ni 24 horas y me volvió a llamar. Ya no intentó venderme nada. Me llamó y me dijo: Víctor, ¿sabes que esta noche casi que no he podido dormir pensando en todo lo que me dijiste? Y yo me quedé así, ¿no? Esperando que me diese una grandísima noticia. Pero tristemente no me la dio. Lo siguió dejando en el aire. Me dijo: me has dado que pensar mucho, casi que no he podido dormir. Y todavía sigo dándole vueltas. Realmente me lo estoy planteando. Y si tiene razón la Biblia, ¿me condeno para siempre? Y yo le dije: decídete por Jesús, no tienes nada que perder. Prueba, ponlo a prueba. Eres un hombre sabio, eres un hombre muy práctico. Tu negocio, todo lo... no desaproveches la oportunidad que Dios te da. Y ese día no hablamos demasiado, simplemente él me dijo: bueno, voy a seguir pensándolo. Yo le dije: llámame otro día. Pero después de eso hablemos alguna vez más, y en el tiempo ya se perdió el contacto. ¿Qué pasó con su vida? No tengo ni idea. ¿Lo veré un día en la eternidad? No lo sé. Pero es un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo. Hay batallas increíbles que las personas libran todos los días y ni son conscientes de ellas. Y son batallas que determinan el futuro de la persona. Y no el futuro terrenal, sino el futuro eterno. El no ser consciente de eso hace que tantos estén enfrentando a una eternidad sin Dios, en la perdición, en el sufrimiento eterno. Qué pena que tantos y tantos rechazan la oferta de Dios. La Biblia dice que la derrota se produce porque al final el amor por las tinieblas fue mayor que el amor que tenían hacia la luz. Hay gente que al final dice: mira, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a renunciar a mis pecados. A veces también os he contado que nunca me olvidaré de un caso de un hombre al que yo le predicaba el Evangelio, y él me llegó a decir, él me dijo: mira, estoy casi seguro que lo que dices es verdad, me dijo este hombre, y que seguramente Dios existe, que Él nos ama tanto y que Cristo murió, como tú dices, por los pecados. Pero fue muy sincero conmigo y me dijo: pero ¿sabes qué? Es que yo no estoy dispuesto a renunciar a mis vicios, a mis pecados. Me gustan tanto que yo no voy a renunciar a todo eso. Vaya, yo lo alabé en su sinceridad. Le dije: mira, por lo menos te doy las gracias por haber sido tan sincero, porque la mayoría de gente tratan de excusarse. No, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que las religiones son iguales, es que... Pero tú por lo menos has reconocido, quizás un día cambies de opinión. Cuando te desengañes de esos vicios y de esos placeres que tú dices que obtienes en la carne, quizás un día cuando te desengañes de eso y cuando ya no saques tanto placer de eso, entonces quizás cambies en tu manera de pensar. Yo espero que sea pronto y voy a orar por ti. Todos los días en este mundo hay grandes batallas. Pero en la vida del creyente, porque te estoy hablando de esa batalla que puedes tener porque tú aún no has creído en Jesús y no has dejado que Él sea tu Salvador. Pero el creyente todos los días está en esas batallas. Y este mensaje es para los creyentes, no te olvides, es para la iglesia. Porque el creyente cada día entra en esa batalla espiritual. El Señor nos habla y nos dice: mira, acuérdate de dónde has caído. Haz las obras primeras. Vuelve a mi primer amor. Renuncia a estas obras de la carne. Comprométete más conmigo. Niégate a ti mismo, etcétera, etcétera. Y el creyente, que ya nació de nuevo, sigue teniendo una tremenda batalla en su vida. Y no todos vencen. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, dice ahí, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida aparece por primera vez en la Biblia, no en Apocalipsis, que aquí se está mencionando y que al final del libro de Apocalipsis aparece en escena. Está en Apocalipsis 22:2, ahí se habla, y aquí se promete: te daré a comer del árbol de la vida. Pero no es la primera vez que aparece en la Biblia el árbol de la vida. ¿Dónde aparece por primera vez el árbol de la vida en la Biblia? En el libro de Génesis. Muy bien los que habéis dado esa respuesta. Capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice allí?
Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso dice en Génesis 2:9. Ahora, en el tiempo, Dios vuelve a hablar del árbol de la vida aquí en Apocalipsis. Cristo le dice a la iglesia, si vences, podrás comer del árbol de la vida. Podrás disfrutar de ese fruto que no está al alcance de todos. ¿Qué pasó en el Edén? Génesis 3:22. Y dijo el Señor a Adán y Eva. Bueno, me he saltado, no me puedo parar en toda la historia, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? Adán y Eva pecaron. ¿Por qué? Porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no dijo, os prohíbo que comáis del árbol de la vida. No, no era una prohibición, ellos podían comer. Pero Dios dijo, está prohibido que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué les prohibió Dios eso? Esta mañana Dios nos lo decía en la predicación. Porque Dios tiene que dar al hombre opción de elegir. Para que el hombre sea libre, Dios le tiene que plantear delante dos caminos. Un camino es el correcto, el que les mantendrá en santidad, en comunión con Dios y por lo tanto en vida eterna. El otro es la desobediencia a Dios y es la opción a la vida, la muerte. Tú escoges. ¿A quién se le ocurriría escoger la muerte? El hombre escogió la muerte. Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto el día que comas morirás. Y el hombre se hizo sordo. Bueno, perdió la batalla, como antes decíamos, en su lucha interior. Algo dentro de él le debió decir, no comas, obedece a Dios. Y otra parte le decía, no, pero no es del todo cierto, Satanás tentándole, ¿no? Dios te ha dicho eso porque Él sabe que si comes te volverás como Él, serás semejante a Dios. Y el hombre en su lucha, ¿cómo no como? Miró el fruto. Eva dice que miró el fruto, vio que era codiciable a los ojos, así que vio que era bueno, vio que era codiciable, así que tomó y comió. ¿Y entonces qué ocurrió? El hombre murió espiritualmente, quedó separado de Dios. Entonces dice, Génesis 3:22, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El diablo dijo una verdad a medias, si coméis seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal, pero no como Dios en su poder, no como Dios en su santidad, no como Dios en su omnisciencia, no como Dios en su omnipresencia, no como Dios conociendo lo que es bueno y lo que es malo. Adán hasta ese momento no tenía conocimiento de la maldad. Por eso vivía en inocencia y ni se avergonzaba de estar desnudo, porque estaba en un estado de inocencia. Pero ahora sabe lo que es bueno y lo sabe lo que es malo. Por eso dice Dios, ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, he decidido expulsarlo de este lugar. O sea, en otras palabras, en pecado, Adán no podía vivir para siempre. No podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el mal, la maldad, las tinieblas, el pecado en todos sus formatos, muerte, enfermedad, asesinato, violencia, racismo, etcétera, 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 tiene que tener un final. No podemos estar en toda la eternidad conviviendo con la maldad y con las tinieblas. Y Dios tiene un plan y en ese plan está poner fin a ese tiempo de pecado y de maldad. Dios no le ha puesto fin todavía porque Él está esperando que los que decidan pasar la eternidad junto a Él con vida, escojan. Y los que rechacen, que rechacen. Entonces, comer del árbol de la vida implicaba vivir para siempre. Y Dios pone límites. Y Él dijo, no, si pecas no puedes comer del árbol de la vida. Estás muerto en tus pecados. Así que ahora aquí en Génesis, en Apocalipsis, se nos está hablando de ese árbol de la vida. En Apocalipsis 22 aparece otra vez el árbol de la vida y se habla de ese árbol de la vida. También en Apocalipsis aparece en el capítulo 20 el libro de la vida. Pero, ¿sabes? Como veo que estamos ya en el fin de nuestro tiempo, porque ya son las 10 de la noche, y aquí yo creo que tenemos todavía como 20 minutos o más para hablar
del árbol de la vida, podemos hablar un poquito del libro de la vida, quiénes pueden comer del árbol de la vida, qué representa eso y la relación que tiene con el libro de la vida, etcétera. Pues vamos a dejarlo aquí en este punto para que mañana, lunes, 9 de la noche, que también nos toca estudiar Apocalipsis, retomemos y hablemos un poquito más de todo esto. ¿Os parece bien, hermanos? Bueno, pues nos vamos a despedir por hoy. Y si Dios lo permite, mañana, 9 de la noche, no puede faltar a esa cita. Abrimos la Biblia y escuchamos un poco más de todo este tema. El mensaje es para ti. Si tienes oído y has escuchado lo que Dios te ha dicho hoy, tienes que vencer, ¿eh? No permitas ser vencido de lo malo. Tienes que vencer tú. Tiene que vencer Cristo en ti. La luz tiene que vencer sobre las tinieblas. No puedes permitir que sea de otra forma. Dios te da la fuerza y el poder para que sea así. Queridos, un abrazo fortísimo a cada uno. Que Dios os bendiga. Que Dios esté con vosotros. Los hermanos que se fueron conectando y algunos escribieron saludos, como José Luis que antes mencioné, y como Santos segundo, y como Alejandra desde Chile, etcétera. Un abrazo para todos. Los que no han escrito saludos pero han estado ahí, un abrazo. Aquellos que lo ven en diferido, un abrazo. Ánimo, hermanos, hay que seguir peleando y venciendo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.